Hermanos, creo que el hermano Ricardo hasta me quitó la predicación. Aleluya, pero bueno, Dios es grande. Aleluya. Y así, hermanos, para llevar esta corta meditación vamos a buscar en Filipenses 4:1. Aleluya. Creo que se acuerdan de la predicación de la hermana Elsie en la vigilia, ¿verdad? Poderoso es el Señor. Yo no vine, pero ahí la estuve viendo, no pude venir. Pero ahí estuve, andaba por ratitos trabajando y por ratitos con el teléfono en la mano. Yo creo que no hice bien el trabajo, pero me gocé, hermanos. Aleluya. 4:1, hermanos, Filipenses, que yo no lo encontré ahora, ya lo encontré. Aleluya. Vamos a leer hasta el 9. Y la palabra de Dios la vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice: así que, hermanos míos, amados y deseados gozo y corona mío, está así firmes en el Señor, amados. Ruego a Ébola y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijados. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo bueno, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensáis. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, esto hacéis, y el Dios de paz estará con vosotros. Aleluya, poderoso santo. Gracias por esta palabra, Dios. Aleluya. Tú conoces, Padre, cada uno de nuestros pensamientos, de nuestras debilidades, Padre, cómo estamos delante de usted, Padre Santo, en nuestras vidas, Padre, diarias. Tú conoces, Padre, porque hablaste a mi vida de esta forma. Dios Santo, te pido, Padre, que en esta hora no sea yo, Padre, porque usted sabe, Señor, que yo cometo muchos errores y hablo tal vez lo que no debo, Dios, pero en esta hora sea usted, Padre, hablando, Dios Santo. Yo solamente sea un instrumento, Padre Santo. Aleluya. Me gozo, Padre, en ver a cada uno de mis hermanos, mi Dios. Tú sabes que mi corazón está regocijado. Imagínate el tuyo, Padre Santo. Aleluya, de ver, Padre Santo, como tu pueblo se levanta, Dios Santo de la gloria. Bendice, Padre, y llena, mi Dios eterno, cada vida, ese anhelo, ese deseo de buscar, Padre, cada día de tu presencia, Dios Santo. Bendice esta palabra, Padre Santo, y ayúdame, Padre Santo, a poder hablar, Padre Santo, como tú quieres, mi Dios amado de la gloria. Gracias te damos, Dios bendito de la gloria. Todo te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús. Aleluya. Sí, hermanos, se pueden sentar. Yo le ponía un tema, hermanos, que dice: estad firmes y gozosos, no importa la circunstancia. El hermano Ricardo lo llevaba a una meditación allá en Efesios. Digo meditación porque él dijo que ahí era una lectura, vea. Pero explicó lo que leyó. Yo le llamo meditación porque si usted lo explica, pues porque lo entiende. Entonces, hermano, el Señor él los hablaba de la fe. Él nos hablaba cómo nosotros tenemos que estar delante de Dios. Y el Señor a mí me decía por medio de Filipenses: así que, hermanos, amados, oiga bien cómo se refiere Pablo a su pueblo, a ese pueblo de los filipenses. Así que, hermanos míos. Qué bonito, ¿verdad? Cuando se para un siervo o una sierva y se refiere a usted así. Así, hermana mía, la amo en el Señor, la he extrañado, como nosotros le decíamos al hermano, lo hemos extrañado. Y más adelante sigue diciendo la palabra de Dios: y deseando gozo y corona mía.
No sé si el pastor siente que nosotros somos una corona para él o una carga, ¿verdad? Pero él piensa, hermanos, que el pueblo es corona para él. Eso es lo que el apóstol Pablo piensa, que es una corona delante, porque ese pueblo él le había instruido, él le había hablado, y no era fácil la situación cuando él mandaba esta carta a ese pueblo porque estaba preso. Pero lo expresaba con gozo, no con tristeza a pesar de la situación que está pasando. Les voy a decir por qué llevo este mensaje. No sé si es mi cambio de edad, no sé, hermanos, pero últimamente mi tristeza llega tristeza a mi vida, ganas de llorar. Y vengo a la iglesia porque yo no me quiero quedar ahí en mi casa. Digo yo, ¿qué estoy haciendo aquí? Cuando el pueblo se está gozando allá. Gracias, hermana. Entonces, hermano, el Señor nos dice aquí que primeramente es estar firmes, pero gozosos delante de Dios. No importa las circunstancias, porque la circunstancia de Pablo no era fácil. Muchas veces cada uno de nosotros pasamos circunstancias muy difíciles. Estamos aquí y tal vez queremos como expresarlos, pero no lo decimos, lo callamos. Pero dentro de nuestro adentro está la tristeza. Entonces, hermanos, por esa tristeza que tenemos, el Señor nos dice estar firmes y gozosos delante de mí. No importa la circunstancia que tú tengas, porque el Señor se encargará de cada una de ellas. El hermano lo decía, no me hallaron nada. Pero no es el hermano que lo quiso decir, a Dios que así lo quiso, demostrando de a él, tú no estás solo. ¿Sabe, hermanos, que usted conoce el pueblo de Israel? Anduvo 40 años en aquel desierto. Lo bonito, dice la palabra, que no se le acabó ni el calzado ni la vestidura. No, ¿por qué no se le acabó el calzado y la vestidura a aquellos? Por 40 años. Nosotros, hermanos, los ponemos un vestido 3 veces y ya no sirve. No, pensamos nosotros, sí sirven, pero nosotros así pensamos. A este pueblo, ¿saben qué? La misericordia de Dios era grande. El Señor les decía allí, no están solos. Su vestidura se mantiene intacta. Su calzado no se desgasta. Entonces, el pueblo sabía que a pesar de todo, Dios no los había abandonado. A pesar de todo, mire, hermanos, si nosotros salimos actualito allá afuera, creo que no sé si se han dañado por el humo. Aquellas personas que andaban en aquel desierto, dice la palabra de Dios, que ustedes saben que si es desierto pueden haber que alacranes, que víboras y de todo más en la noche. Pero el Señor tenía, dice la palabra de Dios, de día una columna de nube, para que aquel sol no los fatigara. Aquel sol en ningún momento ellos andaban, ok, bien. Tal vez no como aquí con nosotros con aire, pero tampoco estaban desesperados. Porque los que tal vez han cruzado, hermanos, cuando han venido para este país y han cruzado ese desierto, me imagino que con 3 días siente que se mueren. Yo no lo crucé, pero el que lo cruzó tal vez puede pensar, aquí quedé porque es sofocante la calor o la arena muy caliente. Y ya no me imagino en la noche el frío, o pensando que va a llegar un animal muy pequeño que sea, pero puede ser venenoso. Pero el Señor, hermanos, ahí estaba con aquel pueblo, demostrándole y diciéndole, aquí estoy. Nosotros, hermanos, estamos aquí reunidos en este lugar. El Señor nunca los ha dejado solos, siempre los ha dicho, ahí estoy con cada uno de ustedes. Pero ¿sabe lo único que el Señor me decía a mí? Estar firmes. Porque muchas veces llega la desesperación. ¿Y cuándo, Señor? ¿Y cuándo vas a contestar lo que yo te estoy pidiendo? Llega, no sé si usted llega, la hermana decía aquel día, la niña me dio una lección. Cuando le decía que Dios no la quería sanar, la niña me dio, Dios habla por medio de quien Él quiere. Dice su palabra que hasta las piedras puede usar. En ese momento usó a la niña para hablarle a mi hermana. Y ella lo expresaba que yo dije, verdaderamente Dios usa a quien quiere para que nosotros no digamos, Señor, ¿por qué? Y tampoco reneguemos, pero no sé, hermanos, no sé si por nuestra propia humanidad es lo primero que hacemos delante de Dios. Le estoy hablando por mí, yo no sé su vida. Aquí cada quien se examina y piensa si lo hace o no lo hace, pero yo sí lo hago, hermanos. Y por eso, hermanos, cuando Pablo le decía que el pueblo, corona mía, qué bonito se refiere de este pueblo, decía yo, que los miraba como una corona para él. Por eso yo decía, ¿será que el hermano pastor que Dios los puso los mirará como corona?
So, para Él, porque Él es nuestro pastor, pero si Él lo decía aquí, hermano, es por algo. Entonces, hermanos, y yo decía, lo más bonito, hermanos, que cuando usted tiene un trabajo, que usted llega, lo primero que va a dar es un testimonio en su trabajo. Y qué bonito, hermanos, que no se expresen feo de usted y que digan, ¿será cristiano o no será cristiano? Dice que lo es, pero no demuestra serlo. Dice que es. Pero qué bonito es que le digan, ¿verdad que usted es cristiano? Sin que usted se lo diga. Eso es bonito. ¿Sabe, hermano, que a mí llegan a donde trabajo unos muchachos que son gay? Y lo primero que me preguntaron, te quiero hacer una pregunta, dígame, ¿va que usted es cristiana? Sí, les dije yo. Es que yo le digo a mi amigo, o es cristiana, porque de otra forma no puede ser como es. Y yo me sentí gozosa que aunque sea una persona, ¿y sabe qué? Desde entonces yo digo, pues yo me lo llevo en mis oraciones. Lo que yo no puedo hacer, el Dios todopoderoso lo puede hacer, porque dice su palabra que no hay nada imposible para Él. Dice su palabra allá en el libro de San Juan que aquella mujer era estéril. Pero el Señor le dijo, ¿acaso hay algo imposible para mí? ¿Acaso hay algo imposible para mí? Entonces, hermano, sigue diciendo así, hermanos, estás así firmes en el Señor amado. Ruego a Ébola y a Sinqueque que sean de un mismo sentir en el Señor. Aquí, hermanos, o jalamos todos para el mismo lugar o los vamos todos para el otro, pero al modo que dice su palabra, que todos en el mismo sentir, no unos para un lado y otros para el otro. Cuando hay, como digamos, directivas, aquí el hermano ha puesto varias directivas, gracias a Dios. Dios ha puesto la sabiduría para que cada directiva esté con quien tiene que estar. No porque se llevan, porque digo, oh, con este me cae bien, con este me llevo mejor, no. Es como Dios ha querido. Porque tal vez el hermano preguntó, ¿quién quiere usted que sirva como su colíder? Pero Dios le dio eso al hermano que él preguntara o que dijera. De esa forma lo vas a hacer en su mente. De esa forma lo vas a hacer, porque así quiero que sea. Pero dice su palabra, que todos en el mismo sentir, hablando de la palabra, no malos entendidos entre cada uno de nosotros. Gracias a Dios, hermanos, que ya ve que estamos en la cocina con mi hermana. Si la hermana nos dice algo, pues en el mismo sentir con ella. Si la líder de los ayunos le dice algo a su colíder, están en el mismo sentir. No la hermana colíder que le ha puesto le dice, no, pues yo no quiero que sea así. Quiero que se haga de esta forma. Y así, hermanos, en el mismo sentir, no como discutiendo, porque se dice la palabra de Dios que el Señor no quiere como discordias, sino que quiere, hermanos, unidad. Unidad, hermanos, porque este hombre, hermanos, les escribía a este pueblo porque él sentía como amor para aquellas personas, para ese pueblo, hermanos, que él había hablado de la palabra de Dios. Y como les digo, tal vez para él no era fácil. Usted sabe que más adelante dice Pablo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Decía la hermana Elsie aquel día en la predicación. Todos los sufrimientos de Pablo yo creo que los mencionó a todos, ¿verdad? Entonces, ¿podía decir él todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Sí podía decir. Porque nosotros decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero si todo va para adelante, ¿verdad? Pero si algún problema tenemos, allá no podemos. No sé, hermanos, como les digo, el Señor me hablaba a mí, porque como les digo, en mi vida llegan de todo. Y muchas veces estoy sola y me pongo a leer la palabra de Dios y después la pongo y le digo, es porque yo no entiendo lo que estoy leyendo, le digo al Señor. Yo no entiendo, Señor, ¿yo para qué la voy a leer? Y la vuelvo a poner. A ratito, no, pero algo tengo que entender. Y la vuelvo a agarrar. Y así, hermanos, ¿pero por qué? Porque como les digo, el gozo muchas veces lo quisiera tener siempre, pero muchas veces se apaga. Pero el Señor aquí me decía, estar firmes y estar gozosas en el Señor. No solamente cuando estés pasando momentos buenos, en las circunstancias que estés pasando, porque el apóstol Pablo no lo decía porque en esos momentos se encontraba en un gran, allá, hermanos, hotel con aire acondicionado y con unos grandes banquetes, ¿verdad? No, hermanos, el apóstol Pablo hablaba que estar firmes y gozosos delante de Dios, porque por primero Él nos dio la vida a nosotros y dio su vida para que nosotros fuésemos salvos. Y esa es una razón para que nosotros estemos firmes y gozosos delante de Dios, porque tal vez para los de afuera no valemos nada. Tal vez para los de afuera nosotros no somos nada, pero para Dios, dice su palabra de Dios, que somos la niña de sus ojos.
Y eso, hermanos, es bueno y nos gozamos delante de Dios por eso, hermanos. Mis hermanos, sigo leyendo la palabra de Dios. Hermanos, que yo aquí tengo anotado de todo, ¿verdad? Pero bueno, que sea el Señor dirigiendo. Y dice el capítulo, hermanos, 3: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. Está hablando, hermano, de las dos mujeres que hablaba más arriba, ¿verdad? Que dice que combatieron juntos el evangelio con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Nosotros los alegramos, hermanos, porque cuando los preguntan, ¿quieren aceptar al Señor? Y nosotros, pues, con gozo, vea. Amén. Dice la palabra de Dios que nuestros libros son escritos en el libro de la vida. Aquí dice la palabra que cada uno está escrito en el libro de la vida. Ellos dicen que combatieron con Pablo para hablar de la palabra de Dios, a pesar de que eran perseguidos. Nosotros no somos perseguidos aún. Podemos hablar libremente. Pero muchas veces no lo hacemos no por pena, porque sino porque miedo por ser rechazado, de decir, este no va a querer. Fíjense que me pasó algo en mi trabajo. Llegó una señora y me dijo, la vi hace como 2 meses y yo muy bonita, muy recuperada. Y hace como 2 semanas que volvió a llegar, le digo, ya días no la miraba, pero muy delgadita. En 2 meses cambio completo. Y le digo yo, oiga, ¿qué le pasó? Es que fíjate que me detectaron cáncer. Y cuando ella me dijo, me detectaron cáncer, yo sentía que el Espíritu Santo me decía, háblale, háblale. Pregúntale si es cristiana, pregúntale si va a una iglesia. Ay, Dios mío, bendito, ¿será que le hablo? Dije yo. Al ratito llegó la señora y me dijo, me siento cansada, ya va a venir mi esposo y mi hijo a ayudarme a doblar. Oh, está bien. Y me voy a ir para el carro. Cuando ella iba para el carro, yo sentí que el Señor me dijo, te digo que le hables. Y no lo hice por cobardía. Dije yo, esa señora me va a rechazar. ¿Saben qué hice? Mejor yo voy a orar por ella. Entonces, desde ese momento lo he tomado como no carga, hermano, sino que algo como que yo siento que tengo que hacerlo. Porque ella lo necesita, digo yo, aunque yo no sé su nombre, porque yo no sé el nombre. La mayoría de las personas me cuentan sus cosas, pero yo no sé ni sus nombres. Pero yo de su cara me acuerdo de la persona que me dijo que tenía esto. Entonces, hermanos, por eso, hermanos, me gozaba cuando leí esta palabra que dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel. Qué bonito que el Señor nos diga a nosotros que somos fieles delante de Dios, o que andemos con un hermano y los diga, oh, qué bien que son fieles delante de Dios, que a pesar de que aquí no lo está viendo nadie, porque mire, hermanos, nosotros aquí podemos comportarlos y andar como cristianos verdaderos, que quién va a decir que no lo somos. Aquí pues todos somos, pero allá afuera alguien nos puede decir que somos fieles delante de Dios. Como les decía, que las personas no lo digan, oh, sos o no sos, que las personas lo digan, tú sí eres. Entonces, hermanos, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida, regocijados. Oiga bien como dice la palabra, regocijados en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijados. Hermanos, el Señor va a decir una cosa 2 veces, es porque los conoce. El Señor no va a decir esto solo por decirlo. Ok, el Señor lo dice una vez, no me van a hacer caso mis hijos, porque ya los conozco. Les digo regocijados, pero van a andar tristes. Pero dice su palabra, otra vez os digo regocijados. Oiga, hermanos, cuando hay oración, regocijados porque hay oración. Cuando hay ayuno, regocijados porque hay ayuno. No solamente, hermanos, en el culto de domingo que se ponen, ¿verdad? Bueno, hermanos, y que todos queremos estar aquí porque queremos sentir la presencia de Dios, pero el regocijo no solo es ese. El regocijo es estar aquí en el ayuno. El regocijo es estar aquí en la vigilia, hermanos. Como les decía, no pude venir, pero Dios sabe en mi corazón que yo amo estar en las vigilias. Pero Dios sabe por qué no pude venir. Pero dice su palabra aquí, otra vez os digo, regocijados en el Señor. Entonces, hermanos, qué lindo el Señor porque los habla, hermanos, por medio de su palabra. Y dice en el 5, vuestra gentileza sea conocida en todos los hombres en el Señor.
está cerca. Casi no veo, hermano, a pesar de que ando lentes. Traía, hermanos, en Primera de Pedro 3:8, pero creo que no lo voy a leer, hermanos, porque el tiempo no va a dar. Entonces mejor voy a seguir leyendo y que el Señor sea como Él quiere. Dice el 6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. El Señor, hermanos, delante de Dios, nosotros dice en su palabra que lo mejor que podemos hacer es buscarle. Como decía arriba, que lo regocijemos delante de Dios, pero que le busquemos. Y muchas veces los convertimos porque en martas, afanosos, en hacer las cosas es bueno, porque también nos gozamos. Yo me gozo, hermano, no sé usted, pero yo, me digan que tenga que cocinar, o me digan que tenga que servir, o me digan que tenga que predicar, aunque no pueda, yo digo sí, lo voy a hacer, porque me regocijo, porque todo lo que se hace, lo hace para el Señor. La hermana le puede decir, mira hermana, me lleva una apertura. Amén, porque es para el Señor, no es para la hermana ni para el hermano. Entonces, tenemos que estar regocijados en el Señor siempre. Y dice su palabra de Dios, por nada estéis afanosos si no sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Nosotros le rogamos al Señor, le pedimos. Aquí hay peticiones, muchos dicen su petición, otros dicen el Señor la conoce. No estoy diciendo que porque no la dicen, cada quien tiene la opción de decirla o no decirla. Pero para eso está el pueblo de Dios, como decía el hermano, yo quiero que oren por mí, quiero que el pueblo se una a orar por mi necesidad. Y eso es bueno, hermanos, porque él reconoció y dijo, pues yo solo no puedo, yo necesito ayuda. Pero para eso está un pueblo, porque dice su palabra que somos uno solo. El pueblo de Dios es uno solo y el hermano lo sabe. Y por eso pide oración. Cuando trae a sus niñas y sus niñas dicen, yo pido por mi hermana, yo pido por... Ellos, ¿saben qué? Tienen algo claro en sus mentes. Y eso es bueno. Ellos tienen algo bien claro, que solo delante de Dios tenemos la victoria. Eso lo tienen claro ellas y eso me alegra. Y digo yo, me alegra y me agrada. Y me da una enseñanza. Que estas niñas chiquititas lo tienen claro. Y piden las peticiones y piden por todo, hermanos. Cuando nosotros tenemos que pedir y los quedamos como, no, mejor no lo pido. Entonces, hermanos, por eso dice aquí que sean nuestras peticiones conocidas delante de Dios. Aquí está el pueblo orando por cada una de ellas. Estamos unidos y eso es lo mejor. Eso es lo más bonito que tenemos, que hay unidad en cada uno de nosotros. Porque no estamos aquí, hermanos, solo por estar, sino que cada uno, por veces andamos trabajando, pero pensando en el hermano. ¿Será que el hermano, la petición que puso, la habrá contestado el Señor? Y si no la ha contestado, entonces vamos a seguir orando por aquella petición. Y así, hermanos, sigue diciendo su palabra en el 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Dice su palabra que el Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. El Señor dice su palabra que da la paz, pero la paz que da dice que sobrepasa todo entendimiento. No sé usted allá afuera si sentiría paz si no tuviera a Cristo en su corazón. Yo le digo, si yo no te tuviera, Señor, ¿cómo estaría yo? ¿A dónde estaría yo? Como dice su palabra, sería como, y dice la alabanza que cantan los hermanos aquí muchas veces, sería como un pájaro herido, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde estaría yo? ¿Con qué paz me presentaría yo? ¿O con qué paz cuando pasamos los momentos más difíciles, los que no tenemos papeles allá afuera? Y decían, que andan por aquí, andan por tu trabajo, lo vimos en tal parte. ¿Cómo se sentía en su corazón? ¿Había paz? No, hermano, no había paz porque había miedo. Pero dice su palabra que mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo. El Señor ya los tiene predestinados y tiene un propósito en nuestras vidas, por lo cual el Señor hacía invisible cada una de nuestras vidas, de cada cosa que estaba pasando o que seguirá pasando, hermano. Porque si no está en los planes de Dios, aunque el mundo los quiera ver allá afuera o aquella persona, pero Dios dice, no como ellos dicen, sos como yo digo. Allí los quiero tener predicando en Canoa, en la iglesia Ríos de Agua Vida. Hoy no se me olvidó, hermanos. Allí los quiero tener, porque tiene un propósito en cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, ¿sabe?
Que tal vez pueden decir, no, si ya no va a haber, pueden decir en otros lados, no va a haber, digamos, sociedad de jóvenes, porque no hay jóvenes, hay más levantados están, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque la misericordia de Dios es grande. ¿Y saben qué me alegraba ahora? Yo tengo la costumbre de anotar a cada uno de los hermanos que entran, vea. Y los varones los iban ganando. Y yo decía, los caballeros hoy sí lo ganaron. ¿Cuándo en nuestra vida hubiéramos visto eso? ¿Alguna vez lo había visto? ¿Da que no? Pues yo me alegraba, me regocijaba en el Señor. Y gracias, Señor, porque los caballeros se están levantando también. Por la gloria del Señor, hermano. Pero cuando llegó la hermana Imelda y la hermana Elsie, no, ya no lo ganaron, dije yo. Aleluya. Porque con ella los hicimos 11 y ellos eran 10. Así es que, hermanos, por uno le ganamos. Pero qué bueno es el Señor que los caballeros están levantando, hermano. Y si no los ponemos listas, hermanos, los van a ganar. Y yo me alegre, hermano, eso. Ver a los caballeros de verdad, hermano, trabajando para el Señor como debe de ser. De verdad, hermanos, para mí es un gozo. Por algo el Señor me daba esta palabra. Porque de verdad ver a cada uno de mis hermanos levantándose como lo está haciendo, eso solo el Señor lo puede hacer, hermanos. Aleluya. Y así, hermanos, solo voy a leer, hermanos, el 8. No voy a leer las citas porque, hermano, el tiempo no da. Por lo demás, hermanos, todo lo verdadero. Qué lindo es el Señor. Oiga bien lo que dice su palabra. ¿Quién es lo verdadero para nosotros? Para usted, para mí, ¿quién es lo verdadero? Dice su palabra. En esto pensáis, dice el Señor aquí. Por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Hermanos, gócese, porque todo eso es el Señor. Y por todo eso tenemos que ser así nosotros. Porque el Señor es el que está delante de nosotros y nos dice quién es Él. Y en esto pensarlo dicen esta noche. ¿Sos amable? ¿Sos justo? ¿Sos verdadero delante de los hombres? ¿O estás fingiendo una vida que no llevas? Perdóname, Señor. Y sigue diciendo su palabra. Por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. ¿Quién le ha puesto nombre a usted, hermanos? En aquel día, usted me puede decir, a mi papá me fue a sentar y me puso a hermana Alba, le puso a hermana Cristal. Pero aquí, hermanos, quien nos ha puesto nombre, se llama Jesucristo. Y por Él, hermanos, nosotros queremos de ser amables, de mostrar delante de las personas allá afuera quiénes somos. Estar siempre gozosos, estar siempre firmes, pero ante todo demostrar una actitud de la de un verdadero cristiano. Demostrar una amabilidad que el Señor los ha dado. Y así, hermanos, sigue diciendo su palabra. Todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, hermanos, se siente virtuoso delante de Dios, se siente con un talento delante de Dios, gócese porque el Señor se lo ha dado. Entonces, dice aquí, dice diciendo su palabra, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensáis. Y lo sigue diciendo. Pensad si de verdad tiene todo esto que está aquí arriba. Porque el Señor Jesucristo sí lo tiene. Pensemos que Él lo tiene. Y dice su palabra de Dios que decía Pablo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Ser imitadores de mí como yo de Cristo. Y Él no lo decía, hermanos, porque no había pasado angustias. Él sabía lo que había pasado. Si ustedes siguen leyendo para terminar esta carta, como les decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero antes de decir esto, Él dice más arriba, porque lo decía, no lo digo porque esté pasando por esto. O no lo digo porque no, Él explicaba por qué decía que todo lo podía en Cristo. Yo sé de vivir, decía, con necesidades y con abundancia. Yo sé vivir de todas formas. Yo he vivido, usted conoce la vida de Él. Y sabe quién era el apóstol Pablo. Fue criado con los mejores maestros, enseñado. Eso quiere decir que tenía dinero, porque nosotros les decía en una predicación antes, si no tenemos dinero no vamos a una buena universidad, porque no tenemos dinero para mandar a nuestros hijos. Y nosotros tampoco fuimos, porque tal vez no teníamos, él sí lo tenía. Sus padres lo tenían, por eso él dice de esa forma, yo sé vivir bien y sé vivir en calamidad también, porque he aprendido. Pero he aprendido, ¿por qué?
porque el Señor me ha enseñado y está gozoso siempre en el Señor y firme delante de Él. Aunque no sabía, hermanos, en cierta, si tal vez mañana le iban a llegar a sacar para matarlo porque estaba en una cárcel. Y usted sabe por qué era perseguido. Y sigue diciendo ya para terminar, hermanos, porque ya son las 9. Y no quería llevar a la carrera, hermanos, porque la palabra de Dios no es para llevarla a la carrera. Pero tengo que ir a trabajar. Pero bueno, hermanos, ¿saben? Dice en el 9, lo que aprendiste y recibiste y oíste. ¿Qué es lo que ha aprendido usted aquí en esta iglesia? ¿Qué es lo que ha oído? Solo de la bondad infinita y la misericordia de Dios. ¿Sabe, hermanos, que nosotros muchas veces los preguntamos? Solo quiero que leamos el último versículo, que sí lo quiero leer, que está en Números. Números capítulo 13, 30. Y les voy a explicar por qué quiero leer ese versículo de la Biblia. Porque nosotros en las circunstancias que pasamos, le decimos a Dios tantas cosas y no creemos en Él. Yo no lo busco, hermanos. Aleluya. Números 13, 30. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Dice, solamente le voy a leer esa palabra. Está en Números 13, 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Por qué le decía él? Me preguntará, hermana, pero si eso no tiene que ver con allá, con el apóstol Pablo, ¿verdad? No, hermanos, ¿saben por qué sí tiene que ver? Porque dice que aquí dice su palabra, porque nosotros podremos más que ellos. ¿De quién se estaba refiriendo? De aquellos gigantes que pensaban ellos que no podían vencer. ¿Cuáles son los gigantes para nosotros? Dice su palabra que este varón decía, solo los otros 10 espías se negaron y dijeron, no podemos y no podemos. Eso está imposible. ¿Cómo los vamos a vencer? Si habían visto la situación. Pero habían 2 que dijeron, claro que podemos. Porque somos más nosotros. El decir que somos más es porque tenemos ¿a quién? A Cristo de nuestro lado. ¿A quién tenía Pablo? A Cristo de su lado. ¿Y de quién había aprendido? De Él. Y por ello nosotros, por eso cuando decía las calamidades y todo lo que había sufrido el apóstol Pablo, la sierva, el Señor me está confirmando la meditación que yo ya tenía para este día. Entonces yo la estaba oyendo y me gozaba con esa meditación. Y decía yo traía las calamidades, pues ya las dio ella, ¿para qué las voy a dar yo? Dije yo. Ya el pueblo ya sabe. Aunque antemano yo sé que cada una de estas palabras ya la sabe, pero el Señor solamente la quiere como volver a su mente para decirle, regocijados en el Señor siempre. O sea, no pierdas la fe y no pierdas y no digas, el Señor me ha dejado. Porque y solamente los pide que estemos firmes, no importa la circunstancia que nosotros estemos pasando. Porque podrán venir pruebas y circunstancias graves a nuestras vidas. Pero le voy a decir una cosa, el apóstol Pablo era hombre igual que nosotros. Y si él pudo, eso quiere decir que con la ayuda de Dios nosotros también. Y así, hermanos, como les digo, no me voy a alargar más. Esto es lo que el Señor me ha dado. El Señor es bueno y grande en su misericordia y me gozo y le doy gracias a los caballeros por haberme tomado en cuenta. Que creo que Dios no los van a tomar en cuenta porque ya tienen de dónde, ¿verdad? Pero eso es bueno, hermano. Gocémoslos y alegrémonos por cada varón que está aquí. Y démosles la gloria y la honra. Y de paso, hermanos, que lo están uniendo otro varón y otra sierva para la ayuda de Dios. Amén, hermanos. Y así, hermanos, esta fue mi meditación. Que el Señor les bendiga.